Qué bueno que estén allí con nosotros una vez más. Como siempre les digo, sumo gozo el poder llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos estar allí en casa con ustedes a través de este tiempo. Estamos hablando de que hemos sido llamados a dar frutos. Y estamos hablando de los frutos del reino, frutos de arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo. Y se nos dice en Mateo capítulo 21, versículo 43, que nosotros estamos llamados, o se nos ha dado el reino a nosotros para que produzcamos los frutos de él. O sea que estamos llamados a producir frutos del reino. Y hemos venido hablando de lo que es el fruto. Hemos venido hablando lo que es en sí un reino. Y estábamos mirando las parábolas que están allí en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 52, para poder entender a qué se asemeja el reino de los cielos y qué es el reino de los cielos. Y decíamos que no podíamos dar los frutos, o no podemos, como el tema es llamados a producir frutos del reino, según Mateo 21, 43, no podemos producir los frutos del reino si no conocemos del reino. Entonces, para poder nosotros producir del reino, debemos conocer del reino. Y estábamos hablando de las características de ese reino, estábamos hablando de las virtudes de ese reino. Y ese reino tiene ciertas virtudes porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el rey de ese reino, tiene muchas características y muchas virtudes. Y esas virtudes se nos manda a nosotros que anunciemos esas virtudes. Y tengo aquí algunas virtudes que estamos tomando desde el día de ayer, y sé que estas apenas son unas cuantas, porque si empezamos a hablar de las virtudes del Dios Todopoderoso, no terminamos hoy. Se nos pasa el tiempo y no culminaríamos de hablar de las virtudes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habíamos dicho que este Dios es Rey y es soberano, y que este Dios es Rey y es amor, y que estamos llamados a pregonar o anunciar la soberanía de ese Dios. Les decía también que cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, Él les dice, oren de esta manera. Lucas capítulo 11 nos narra la expresión como el Señor le dice a los discípulos cómo deben orar. Y ahí encontramos la estructura de la oración, que es el Padre Nuestro. Lucas capítulo 11 dice la Escritura, capítulo 11, gloria a Dios, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, está el Señor Jesús enseñándole a los discípulos que tenían que pregonar esa virtud, que tenían que producir esa virtud del reino de los cielos, ese fruto del reino de los cielos, que es la soberanía de Dios. Cuando oren, oren así, Padre nuestro, Él es nuestro Padre. A Él hay que acudir. Les decía ayer que no hay que afanarse, sino que hay que acudir a Él, hay que buscarlo a Él. Y está diciéndole que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, honrando y glorificando su nombre santo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Proclamar la soberanía. También decíamos que hay otra característica, que es el amor de Dios. El amor de Dios hace que yo ame al Señor, que me acepte tal y cual como soy, que entienda que Él me amó a mí con todos mis defectos y con todas mis virtudes,
Y que ese amor hace que yo tenga una relación con Él. Y ese amor que tengo para con Dios, entonces yo puedo amar a mi prójimo. Porque si digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, entonces si estoy amando a Dios a quien no he visto y digo que le amo, y aborrezco a mi prójimo a quien veo, entonces me estoy haciendo mentiroso. Y eso hace parte de que yo no herede el reino de los cielos, o que no esté en el reino de los cielos, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, esa característica de amor, o ese fruto de amor, tenemos que nosotros fructificarlo, darlo, enseñarlo, pregonarlo, practicarlo, como iglesia del Señor que somos. Ahora, hay otra característica que es la que nos corresponde en este día. Hablar de esta característica o de este fruto del reino de los cielos es tan fuerte y es tan poderoso para nosotros como iglesia que tenemos que aprender del Señor a vivir como Él lo enseñó y como Él dijo que viviéramos. Y es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, mucha gente tiene un mal concepto de la humildad. Es que esa gente son humildes porque viven allá en un barrio periférico. Y resulta que hay mucha gente que vive en ese barrio periférico que es prepotente. Y la humildad no tiene que ver con la prepotencia. Entonces la humildad no es un estado físico de la persona. Ni es porque la persona tenga dinero o no tenga dinero. O porque entre más sucio y más arrastrado se viva, más humilde se es. Esa es mentira. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Y se obra de acuerdo a esto. Cuando usted actúa con humildad, usted sabe quién es. Cuando usted actúa con humildad, usted conoce y sabe que tiene virtudes y que tiene defectos. Cuando usted actúa con humildad, no tiene que estar diciendo, usted no sabe quién soy yo. Porque la prepotencia y la arrogancia de mucha gente, la soberbia, no los deja ser humildes. Entonces yo conozco mucha gente que no tiene nada, pero es demasiado prepotente y demasiado orgullosa. Mas sin embargo hay personas que tienen maneras, tienen forma de estar bien y no son prepotentes, no son orgullosas, son personas humildes, tratables. ¿Por qué? Porque cuando una persona es humilde, sabe convivir. La humildad es lo opuesto a la soberbia. La humildad es lo opuesto a la arrogancia. Y esto de la humildad es un valor fundamental para que nosotros podamos convivir en comunidad con mi prójimo, con mi hermano, con el que está a mi lado. ¿Y cuánta gente está en las congregaciones y no puede convivir con el que está a su lado? Escuchar personas de la iglesia, es que yo lo mastico pero no lo trago. Falta de humildad, falta de amor. No estás produciendo ese fruto del reino. Y Jesús dijo de sí mismo, mira lo que dice el Señor de Él mismo. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo con esto que voy a decir ahora, por favor. Es el Señor Jesús el que está hablando aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey del reino celestial, del reino de los cielos. Ojalá que usted entienda esto, por favor. Cuando Él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nosotros estamos llamados a descansar en el Señor. Por eso te hablaba ayer de entender y de pregonar la soberanía de Dios. Porque cuando usted se afana por todas las cosas y se siente mal por la situación que se vive, usted está dejando de depender de Dios y no le está dando a Él la gloria y no está entendiendo la soberanía del Señor. Y cuando usted se afana y no descansa en el Señor, entonces usted se intranquiliza
Y eso no le trae paz a su corazón, no le trae paz a su vida. Por lo tanto, necesita que usted se le recuerde lo que está diciendo el Señor, que venga a Él y descanse. Si tú eres parte de la iglesia, descansa en el Señor. Y entonces cuando descansas en el Señor, llevas el yugo juntamente con Él. Vas de acuerdo con el Señor. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y entonces aprendan de mí. Dice el Señor que soy manso y que soy humilde de corazón. Y cuando usted lleva el yugo con el Señor y va a la paz de acuerdo con el Señor, entonces usted aprende a tener descanso en el Señor. Su alma descansa, su alma reposa. Tiene tranquilidad, tiene reposo. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque suceda lo que suceda, usted tiene la confianza en el Señor porque Él es su sustentador. Y Él lo está diciendo, vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo habla algo sumamente importante sobre la humildad de Cristo. Lo leímos ahorita en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y Pablo está diciendo allí de Cristo. Y dice que lo toma como ejemplo de humildad. Y que esta humildad lo llevó a recibir un nombre sobre todo nombre. Un nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el consejo de Pablo para los hermanos de Filipo y para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús, es que aprendamos de Él. El Señor Jesús nos lo está diciendo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, el apóstol Pablo también nos lo dice de una manera extraordinaria. Y ojalá que usted preste atención a esto, por favor. Por tanto, dice el apóstol Pablo. O sea, si ustedes son cristianos, hacen parte de la iglesia del Señor y se les está llamando a producir fruto del reino, entiendan algo, dice Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo a los hermanos de Filipo, completen mi gozo. Complétenlo de tal manera, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Sean uno, únanse, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ojo a estas virtudes y a la manera que está hablando Pablo para enfocar a los hermanos de Filipo a la humildad de Cristo, a la humildad del Hijo de Dios, a la humildad de el Rey del reino de los cielos. Sientan una misma cosa. Hijos, nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amado, si usted y yo somos sinceros y somos responsables ante lo que leemos en las Escrituras, este versículo a mucha gente nos hace falta practicar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánta gente no predica el evangelio contendiendo? ¿Cuánta gente, porque no está de acuerdo conmigo o con lo que yo digo, me difama? ¿Cuánta gente que se dice cristiana en la iglesia, porque yo no comparto sus ideales o porque no comparto la manera como dice las cosas, me tilda de fanático o me tilda de impropio o me tilda de mundano o de carnal? Mientras que el apóstol Pablo está diciendo, no contiendas, no hagas nada por contienda. Y una de las cosas que no debemos hacer por contienda es enseñar la palabra, ministrar el evangelio. No, porque es que a mí me parece que así es como yo digo, es que la Biblia a mí me dice, es que la palabra de Dios, y a Dios hay que... No hagas nada por contienda, o lo hagas por vanagloria. Antes bien con humildad. La humildad se requiere que la gente no sea contenciosa, que la gente no sea, usar una palabra dura, fuerte, antipática, grosera, repelente. Dice aquí, la humildad es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. ¿Y cuánta gente en la iglesia, en el pueblo de Dios, soberbios y
y arrogantes, porque no se hacen las cosas como ellos dicen, porque no se hacen las cosas como ellos piensan, como ellos le están mandando. Y te recuerdo y te reitero nuevamente, no es como tú y yo decimos, es como la palabra del Señor nos está diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Si al versículo 3 nos hace falta practicar, mire el versículo 4. Nada, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y cuánto de nosotros no está peleando por su propio reino? ¿Y cuánto no está peleando por lo suyo propio, por lo que le conviene? Pero por la iglesia del Señor, nada. Me importa, me vale, me resbala cómo está pasando el otro, lo que está haciendo el otro, no me interesa. Lo mío es mío, como dice el dicho popular, y nadie me lo quite, y aquí estoy. Amado, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y muchos de nosotros estamos mirando por nuestro propio reino, pero no por el reino del reino celestial. No por practicar ni producir los frutos del reino, entre ellos la humildad, que es lo que estoy hablando. Haya pues en vosotros, no contiendan, amados, no hagan nada por vanagloria, antes sean humildes, no mirando cada uno por lo suyo propio. Antes bien, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, aleluya, yo creo que hay mucha gente que tiene que mirarse al espejo y analizar esta situación y verse frente a frente y decir, ¿quién soy yo verdaderamente? Porque está diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, el Cristo de la gloria, el Rey de reyes, Señor de señores, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y de aquí nadie me mueve, de aquí nadie me quita, porque yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el que dirijo. Él no dijo eso. Él no se aferró, sino que dijo, envíame a mí, yo iré. Y entonces el apóstol Pablo dice, sino que se despojó a sí mismo, santo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, teniendo un trono celestial, teniendo un lugar especial, teniendo un trono en el reino de los cielos, no se aferró a eso, sino que vino y tomó forma de hombre. ¿Y cuántos hombres no nos queremos hacer Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y él, siendo hombre, siendo Dios, no se aferró como cosa que aferrarse para venir y estar en la condición de hombre hasta la muerte. Y esa muerte fue hasta la cruz, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esto me da a entender, cuando se está hablando de la humillación y exaltación de Cristo, que la obediencia de Él someterse al Padre lo llevó a recibir un nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente recibió un nombre que es sobre todo nombre, sino que en ese nombre se doblará toda rodilla. Se doblará toda rodilla de lo que está allá en los cielos, de lo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amado, tú que me escuchas en esta hora, que haces parte de los hijos de Dios, que haces parte de los que tenemos que producir fruto del reino. Una de las características de este rey es su humildad. Y se nos está diciendo ahora que nos enfoquemos a ser humildes. Y que cuando nosotros somos humildes, Él nos exaltará. Porque así como Dios le exaltó a Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por su obediencia, su sometimiento, esa obediencia que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, le dio un nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y no solamente eso, sino que será exaltado en los cielos por siempre y se le dará gloria, honra y alabanza. Por eso Apocalipsis
habla y dice que había uno que estaba sentado en el trono, que tenía un rollo en su mano derecha, y no había nadie que pudiera tomar el rollo del que estaba sentado. Y se hizo un silencio, pero en una de esas se sonó la voz y dijo: hay uno que venció y que fue humilde. A ese se le dio el honor, se le dio la autoridad de tomar el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono y abrir sus sellos. Y cuando tomó el rollo y abrió los sellos, entonces el cántico que se decía a el eterno Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora el cántico cambia y dice: al que está sentado en el trono y al Cordero Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa obediencia de Cristo Jesús lo llevó a esa bendición maravillosa. La obediencia de que ahora hay un grupo que no va a esperar ese día para doblar sus rodillas. La iglesia del Señor, usted y yo, estamos en este tiempo no esperando un futuro a que se cumpla esta palabra y que estemos todos allí delante de Él diciendo: santo, 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 santo es el Señor, confesando su nombre santo allí, doblando nuestras rodillas, sino que nosotros ya, desde que lo conocimos ahora, estamos delante de Él, doblamos nuestras rodillas y decimos: santo, 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 al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esa obediencia que usted tiene y esa humillación que usted tiene delante de Dios, con su corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, el cual Él nunca, no desprecia jamás, lo va a llevar a usted un día a estar delante de su presencia, adorándole con todos los santos. La humildad no es pobreza. Mucha gente piensa que el estar humilde es mantener las uñas sucias. No, eso no es humildad. Eso es desaseo. Falta de higiene. Así que en el nombre de Jesús, deje ese concepto de humildad. No, que entre más pobre yo viva aquí, más arrinconado, más humilde soy. No, mentira, mentira. Hay mucha gente que tiene forma y es arrogante y es prepotente. ¿Y quién se le quita? Esa es su manera de ser y su forma hasta que llega Cristo y lo convence el Espíritu Santo y va a dejar de ser así. Si deja que esas áreas el Señor las toque, el Espíritu Santo las toque. Si no, seguirá así hasta que el Señor le entregue cuenta al Señor, porque ni tú ni yo estamos mandándolo a ninguna parte. Solo estamos enseñando la palabra para que haya un convencimiento a través del Espíritu Santo. Pero también conozco gente que tiene forma, tiene títulos, tiene su oficina, tiene su manera, tiene su forma, y no es prepotente, no es arrogante, sencillas, humildes. Mas sin embargo usted conoce y verá gente que está allí, en lugares apartados o debajo de un puente, y vas tú a quererle ayudar, enseñar, decir algo. Nada, no acepta. Son mucho más arrogantes. Así que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La pobreza es otra cosa. Pero el Señor nos está diciendo en esta hora: aprendan de mí. Aprendan. Porque cuando hay humildad, hay sencillez de corazón, hermano, las cosas son diferentes. Téngalo por seguro que las cosas son diferentes. Es que a mí me hicieron, no me van a hacer doblar mi mano, yo que... No. Tiene que dejar que el Espíritu Santo, que es el que convence, te convenza. Ay, hermano, ¿cómo cree usted que fulano que me hizo yo? Tranquilo. El Señor habla de poner la otra mejilla. Y podía en esta hora tomar ejemplo tras ejemplo. Que personas sencillas y humildes. Pero te puse el ejemplo del mismo Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el ejemplo que toma Pablo para enseñarnos es de la humildad. Tengamos cuidado.
Tengamos cuidado cómo vivimos, cómo tratamos al prójimo. Es más, tengamos cuidado cómo nos tratamos nosotros mismos. A veces nos injuriamos, no estamos de acuerdo con lo que somos, con lo que tenemos, y comenzamos a pelear con nosotros mismos. Y eso hace que se levante en mí algo tan lleno de prepotencia y de orgullo, y no acepto nada, ni recibo nada de nadie, porque es que yo soy el que tengo la razón. Y eso te hace falta por no tener humildad. La humildad es sencillez. Entre más sencillo tú seas, mucho mejor. Cuando vayas subiendo el peldaño, acuérdate que también vas a bajar. Así que en el nombre de Jesús, siempre que podamos, donde estemos, seamos humildes y sencillos. Porque esta es una de las características contundentes para la iglesia, que es la que está llamada a producir fruto del reino. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde.